Bienvenidos al canal Estudios Bíblicos. Posiblemente uno de los lugares más enigmáticos del mundo sea sin duda Egipto. Sin embargo, el origen del pueblo egipcio sigue siendo objeto de debates y discusiones. Presentando una civilización compuesta por hábiles matemáticos y prósperos agricultores, apareciendo repentinamente en la historia pero con un desarrollo cultural paulatino. El origen de los egipcios envuelve el misterio de las verdaderas raíces de la civilización. En este video, cubriré la perspectiva bíblica y lo que dicen las antiguas tradiciones judías sobre los antiguos egipcios y el reino de Kemet, como se lo conocía en el antiguo Egipto. Por eso te pido que dejes tu me gusta y comentes qué te parece el video y también te suscribas al canal si aún no estás suscrito. Hay muchas cuestiones que rodean al antiguo Egipto, especialmente el debate racial sobre la población egipcia de la época. Muchos de estos debates tienen como objetivo descubrir la realidad étnica de los antiguos egipcios, y con el tiempo se han ido creando teorías y más teorías sobre su aspecto físico. Sin embargo, la verdad es que la apariencia física, la raza y el origen étnico de los antiguos egipcios están bien documentados en los antiguos murales de las pirámides y otros sitios del antiguo Egipto. Estas representaciones muestran a la población con un tono de piel parduzco, aunque también hay representaciones de egipcios con piel más clara. Y las sagradas escrituras darán la respuesta al origen de los antiguos egipcios. Un personaje bíblico, el descendiente de Cam, llamado Misraim, se menciona con frecuencia en las antiguas tradiciones judías, así como en la propia Biblia. Además, los pueblos árabe y sirio, así como la mayoría de los pueblos semíticos en sus tradiciones, identifican a un personaje llamado Misraim como Egipto y al pueblo egipcio originario de allí. Es interesante observar que en las antiguas lenguas semíticas, Egipto recibía nombres similares a los del antepasado Misraim, en hebreo y fenicio se le llamaba Maitreim, mientras que en arameo era Misrem y en árabe Misr. Todos estos términos tienen un origen similar al nombre Misraim. Otro dato curioso es que la Biblia describe la tierra de Egipto como la tierra de Canaán, ubicada en África, más específicamente en el norte de África. Egipto es considerado la tierra de Cam, la tierra de la virilidad de Cam, y Misraim es su hijo. Algunas interpretaciones sugieren que Misraim podría ser el primogénito de Cam, el primogénito. Pero hay argumentos en contrario que afirman que Cus fue su verdadera primogénita. Tanto Cus como Misraim eran hijos de Cam. Es interesante observar que los antiguos egipcios comparten similitudes genéticas con los pueblos contemporáneos considerados sus hermanos o al menos tienen una herencia genética común. Estas personas son los bereberes contemporáneos. Los bereberes tienen ascendencia mixta, ya que algunos norteafricanos también son descendientes directos de Misraim, hijo de Cam, claramente mezclado con semitas y también con algunos pueblos descendientes de Jafet, incluidos los europeos. Esto lo sabemos a través de la lingüística, pues podemos detectar similitudes étnicas, genéticas y culturales entre estos pueblos hermanos. Las lenguas bereberes conocidas hoy como Tamasig o Amazigh están relacionadas lingüísticamente con la antigua lengua egipcia, llamada Kemet por los egipcios. Es bíblicamente evidente que el antepasado del antiguo Egipto fue Misraim, hijo de Cam, por lo que los antiguos egipcios eran pueblo camítico o camita, y por esa razón, tenían un tono de piel más oscuro. No tan oscuro ni similar a otros africanos como los sudaneses de Etiopía o incluso de Eritrea, sino principalmente de Sudán. El periodo neolítico en Egipto se fecha tradicionalmente en el año 10.506 AC, cuando ya se utilizaban guadañas de piedra y barcos con remos. Si la humanidad se originó en África, es contradictorio pensar que la agricultura fue traída desde fuera del continente,
lo que va en contra de la idea de que la humanidad se desarrolló desde África hacia el resto del mundo. Los megalitos del antiguo Egipto, que datan del año 1500 a.C., son evidencia de que los pueblos al sur del Nilo ya poseían conocimientos astronómicos y estaban familiarizados con las mismas culturas que se desarrollaron en el Mediterráneo y Oriente Medio. En aquella época, la región árabe o sahariana de Egipto era Groenlandia. El oasis conocido como Dakhla en el noreste de África tenía animales domésticos y caza como parte de los hábitos de sus habitantes. Animales como las jirafas ya habían desaparecido del Sáhara, por lo que no sería el desierto lo que aislaría a algunos de los samitas del sur, como los cazadores bajo el Sáhara. Hay constancia de casos en los que el pueblo pasó de la edad de piedra a la edad del bronce utilizando ladrillos de madera. La desertificación del Sáhara puede entenderse a la luz de los efectos de las glaciaciones que provocaron una gran sequedad del territorio cercano al Mediterráneo. La formación de estos grandes desiertos empujó a los animales y a los cazadores hacia el sur. Por otro lado, muchas tribus se concentraron en el fértil valle del Nilo, donde encontraron agua y recursos. Alrededor del año 4000 a.C. en Egipto se inventó el lino. Este lino es el primer tejido conocido producido por el hombre, aunque no hay una fecha exacta en la que la fibra de lino comenzó a ser tejida por el hombre. Sin embargo, algunos registros acreditan su cultivo desde el año 2500 a.C. por los egipcios. La región del Sáhara comenzó a desarrollarse rápidamente, extendiéndose unas 400 millas al oeste del Nilo, adoptando una cultura política de cazadores-recolectores. Estas tribus construyeron chozas y utilizaron herramientas de piedra de la meseta cercana. Vivían en la región de un gran lago que se secó y se convirtió en desierto. Desde una perspectiva creacionista, es posible que estas transformaciones ocurrieran mientras se desarrollaba la edad del hielo en el norte de Europa y Asia, lo que provocó la reducción de los mares, la formación de puentes terrestres y el secado del clima. La fuerte deriva continental y la actividad volcánica también contribuyeron a transformaciones brutales y al aislamiento geográfico, incluida la formación de desiertos. El tono de piel de los antiguos egipcios era parduzco, no tan oscuro como el de las personas en Sudán, Chad y otras áreas de África donde existe una diferencia racial en la variación de los tonos de piel. Por ejemplo, en el antiguo reino de Kus, que incluía Sudán, Chad y otras regiones africanas, existe una diferencia en los tonos de piel en comparación con los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios tenían un tono de piel más marrón, pero no tan oscuro como la gente de la región que hoy es Sudán. Disponemos de evidencia arqueológica, como los murales encontrados en regiones del antiguo Egipto como Saqqara y Beni Hasan, que muestran claramente cómo eran los antiguos egipcios. También podemos observar el contraste con los pueblos semíticos que tenían un tono de piel ligeramente más claro yendo hacia el beige o ligeramente tostado. Podemos ver una clara diferencia entre los antiguos egipcios representados en las imágenes siguientes con un tono de piel marrón y los pueblos semíticos representados con un tono de piel amarillento o beige provenientes de Medio Oriente. La diferencia entre los semitas y los antiguos egipcios es bastante obvia. Sin embargo, muchos pueden mencionar la existencia de imágenes antiguas de antiguos egipcios con tonos de piel similares a los de los pueblos semíticos. La explicación es simple: desde 1900 a.C. en el antiguo Egipto, hubo migraciones de grupos de personas llamados Hicsos, que eran semitas del Medio Oriente, específicamente de la región de Levante, incluyendo Siria, Líbano, Jordania y otras áreas. Entonces, esta gente comenzó a mezclarse con los antiguos egipcios. A partir del año 1900 a.C. podemos observar grandes oleadas migratorias procedentes de Oriente Medio.
Estas migraciones se asentaron en Egipto, y según los relatos bíblicos, las poblaciones semíticas que fueron a la tierra de Egipto terminaron siendo con el tiempo incluso más grandes que la población nativa egipcia descendiente de Misraim, de color negro nativo. Debido a este mestizaje, un hecho que rara vez se aborda en Internet es el mestizaje en el Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto era un lugar de gran mezcla étnica entre los antiguos egipcios que tenían la piel de color marrón parduzco y los propios semitas que tenían la piel ligeramente bronceada de color beige amarillento. Podemos ver que los antiguos egipcios tenían un tono de piel más marrón mientras que los semitas tenían un tono de piel un poco más claro pero con características diferentes. Hubo entonces una mezcla étnica entre estos pueblos. A partir de 1900 a.C., los propios egipcios nativos y los pueblos semíticos comenzaron a mezclarse. Esta mezcla duró hasta el 1500 a.C. y posteriormente se produjeron otras migraciones. Aunque los sacerdotes y otros miembros de la población egipcia repudiaron a los pueblos semíticos, llamándolos vagabundos del desierto, ladrones del desierto o simplemente venidos de las arenas del desierto, muchos de ellos terminaron relacionándose. Esto se evidencia en la imagen donde los faraones se casaban con mujeres semíticas, lo que resalta este mestizaje. Sin embargo, el mestizaje en Egipto no se limitó a esto ya que también hubo dinastías de pueblos nubios que en realidad eran negros y originarios de Sudán, que se mezclaron con los egipcios. Además, sabemos que hubo un mestizaje aún más amplio con los pueblos macedonios durante la época de los faraones ptolemaicos, que vinieron directamente de Macedonia, Grecia, y eran de piel clara. Hoy en día, la población egipcia es descendiente directa de los antiguos egipcios que tuvieron un intenso mestizaje con los pueblos semíticos y también recibieron una porción genética de Grecia y la antigua Macedonia. Debido a esta mezcla étnica, los egipcios de hoy no se parecen mucho a las representaciones de los faraones de hace 4.000 a 4.500 años, que tenían un tono de piel más marrón. En otras épocas, como entre 1900 a.C. y 1500 a.C., podemos observar faraones con apariencia similar a pueblos árabes así como asirios y acadios. Esto se debe a un gran mestizaje que se produjo. Sin embargo, el origen de los antiguos egipcios se remonta a Misraim, su hijo, que tenía un tono de piel más oscuro con un tono más parduzco. Sin embargo, debido al mestizaje con el tiempo, se convirtieron en mestizos. Espero que todos hayan disfrutado este video. Deja un comentario sobre qué personas quieres representar en el próximo video de Source. Nos vemos pronto.